Nos encontramos en la tutoría número 2 de la asignatura de Política Social. Os recuerdo que ya la semana pasada hicimos la presentación, empezamos el tema 1, que además nos hartamos ya de contar todas las bases del estado de bienestar. Prácticamente hicimos todo el estado de bienestar en una transparencia, así que a partir de ahí vamos a retomarlo, voy a proyectar el tema donde nos habíamos quedado. Eso es, perfecto. Estuvimos viendo toda esta parte del tema 1, que es de génesis, expansión y crisis del estado de bienestar. En verdad lo explicamos todo de una vez. Lo explicamos todo de una vez. Bueno, todo esto lo estuvimos viendo, definición, la propia génesis del estado de bienestar, y aquí es donde prácticamente lo explicamos nosotros todos, ¿vale? Eran las bases fundamentales, como lo bueno es que como ya habéis trabajado otras asignaturas que tienen esta temática y tocan muchos de los elementos que aquí se explicaron, pues se pueden trabajar de manera mucho más relacionada, mucho más fluida, que luego cuando vosotros hagáis la lectura atenta del libro, pues evidentemente lo vais a tener súper clarísimo y no vais a tener ningún problema para entender, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, digamos que se crea un estado de bienestar, ¿no? Nosotros estuvimos hablando de las bases fundamentales, recordar la influencia de la Gran Depresión, el New Deal, el informe Beveridge, Plan Marshall y sobre todo las teorías económicas keynesianas, entre otras cuestiones, ¿no? Y la evolución esa que veíamos nosotros de estado liberal, estado social, hasta lo que llamamos estados de bienestar. Y todas esas grandes elementos, ¿no? Que íbamos viendo que se movían, se agitaban y tenían sentido en la manera en que se va resolviendo el estado de bienestar. Y por tanto, llegamos después de la Segunda Guerra Mundial al concepto propiamente dicho de ese estado de bienestar, que a uno de los grandes teóricos de la política social internacional, que es famosísimo Ian Gould, que además creo que está mal escrito, que tiene una T por aquí, pero bueno, es un conjunto, dice, tanto de actividades como de normas, actividades de provisión de determinados servicios sociales y normas de reglamentación de actividades privadas, de forma que se utiliza el poder estatal para modificar la reproducción de la fuerza de trabajo y para mantener a la población no trabajadora en las sociedades capitalistas. Recordad que el sistema de estado de bienestar implica un sostenimiento de aquellos que no se pueden sostener. Si nosotros nos vamos a la historia de la atención social, los verdaderos falsos pobres, todo esto no tenían mucha vinculación con el sostenimiento económico, ¿vale? El concepto, pues, evidentemente, ha evolucionado muchísimo hasta el estado de bienestar, ¿no? Cualquier persona que se encuentre en situación de necesidad es vulnerable y por tanto digna de atención y que además, si está en un estado de derecho, va a tener derecho a ser atendido, ser cuidado por su estado, ¿no? Como ciudadano que es. Esta es la parte que insiste Ian Gould, ¿vale? En ese estado que crea un sistema o tiene un sistema que provisiona determinados elementos para que se pueda sostener y seguir el sistema, pero al mismo tiempo juega regulando la parte privada, que todos los sujetos son privados y todas las organizaciones son privadas, salvo el propio Estado que regula, ¿vale? De manera que se produzca ese equilibrio. Por eso ya veremos que la seguridad social tiene un carácter redistributivo, o sea, hay una serie de pautas que se inspiran muchísimo en esa concepción o en estas ideas que en este caso pone Ian, ¿vale? Monereo, por su parte, señala que el estado de bienestar es aquella forma de organización del poder político en la comunidad que comporta una responsabilidad de los poderes públicos en orden a asegurar una protección social y el bienestar básico para sus ciudadanos. Es un imperativo, ¿vale? Si mire usted, yo estoy en este estado y ustedes regentan este estado y por tanto ustedes me tienen que cuidar, ¿vale? Sostener en aquellos elementos que me comporten derecho desde el punto de vista social. Ahí sería toda la parte de Estado social. Y además se habla de poderes públicos, se habla de protección social, bienestar básico, ¿vale? En este sentido implica la provisión pública de una serie de servicios sociales, fijaros que esto es lo mismo que hemos hablado de Yango, incluyendo transferencias para cubrir las necesidades humanas esenciales de los ciudadanos de una sociedad compleja y cambiante, y la responsabilidad estatal en el mantenimiento de un nivel mínimo de vida a todos los ciudadanos pertenecientes a esa misma comunidad política. Recordad que aquí este concepto de ciudadano o no ciudadano es el que muchas veces legitima a que personas que no sean consideradas ciudadanas no sean receptores de determinadas provisiones o ayudas o lo que sea, ¿vale? Esto es más o menos lo que se suelen agarrar. Pero técnicamente mínimo a los ciudadanos sí debe de serse la provisión y en ello estamos, no perder esa provisión cada vez más, ¿no? Bien.
Muñoz de Bustillo lo define como un conjunto o el conjunto de actuaciones públicas tendentes a organizar a todos los ciudadanos, a garantizar, perdón, a todos los ciudadanos de una nación por el hecho de serlo, concepto de ciudadanía, el acceso a un mínimo de servicios que garanticen su supervivencia, entendida en términos sociales y no estrictamente biológicos. Que, por tanto, ¿qué se entiende por supervivencia? Todas aquellas necesidades que se consensúan socialmente son básicas y, por tanto, son primarias. ¿Se ha entendido? No, no solamente la biológica. ¿Vale? Aquí entraría el techo, el abrigo, y ahora metemos más, educación, cobertura de necesidades. Oiga, mira, ¿se podría considerar en un momento dado que una persona que no tenga un móvil tiene vulnerados sus derechos mínimos vitales? En España no, pero en muchos países hace ya mucho tiempo, sobre todo en Norte de Europa, que una persona sin móvil no se sabe que no puede encontrar un empleo, no se puede mover y por tanto el Estado a los pobres, vamos a utilizar etiquetas, le provisiona de una línea y un teléfono, porque sin eso no hace nada. ¿Se está entendiendo? Aquí nos falta a lo mejor algunas cositas de estas, pero que a lo mejor hace falta en un momento determinado para que alguien encuentre un puesto de trabajo, tener un teléfono móvil. ¿Vale? Entonces, es lo que la sociedad entiende de mínimo. Entonces, claro, los mínimos finlandeses no son los españoles, tampoco son los marroquíes, ni son los subsaharianos de los países subsaharianos, ni son... Se está entendiendo. Esto por cada sociedad lo va resolviendo de maneras distintas y en momentos distintos. Bien. El libro lo que hace ahora es un repaso por los diferentes modelos de bienestar, de estado de bienestar. También lo hace en el tema 2. Entonces lo vamos a tocar a los dos estilos, porque dependiendo de cómo lo vayan a preguntar, lo tenemos que estructurar, ¿vale? Pero es muy sencillito. Bien, modelo de estado de bienestar según la orientación de su cobertura y los pilares sobre los que se sustenta, ¿vale? Vamos a ver, creo que son 4 clasificaciones, ¿vale? La primera, según quién la cobertura, orientación de la cobertura y los pilares, sería el modelo bismarckiano. A todo el mundo aquí, Bismarck, Alemania, vale, lo había ubicado perfectamente. Geográficamente corresponde a Centro Europa, básicamente, ¿vale? Aunque ya veremos que hay países un poquito, amplía un poquito más. Pero es toda la franja centroeuropea, básicamente, ¿vale? De casi que de costa hasta Rusia. Desarrollo fundamentalmente en Europa Occidental, Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Holanda. ¿Vale? Estamos toda la parte más potente. Esa parte potente del sistema bismarckiano, de modelo bismarckiano de estado de bienestar, en muchos libros os lo van a poner como, bueno, es que lo ponen también, el modelo conservador o también denominado corporativo. ¿Vale? Modelo conservador o modelo corporativo. ¿Vale? No es el más avanzado, pero es bastante fuerte. ¿Vale? De estado de bienestar. Se articula sobre la idea de seguro social y está ligado al salario del ciudadano que determina la aplicación del principio de equivalencia, en virtud del cual la cuantía de la ayuda depende de la aportada previamente al sistema en forma de cotizaciones. ¿Se está entendiendo esto? Lo tenemos que entender muy bien, porque el modelo español pilla de esta gente nuestra seguridad social. ¿A ti qué te determina? Te determina tu cobertura en función de la vinculación laboral. ¿Estamos o no? Si a ti te dan un número de la seguridad social, el día que tú encuentras el primer puesto de trabajo, te llega la tarjetita con tu número de la seguridad social. Si no la tienes, pues o está con tu padre, o está con tu madre, no sé si me explico, pero en el momento que tú tienes el primer empleo, tu vinculación al sistema se activa, específica, y ya te acompañará toda la vida. Y aquí en España, además, ese número se vincula al sanitario. ¿Estamos de acuerdo o no? Es decir, esa vinculación laboral abre la puerta a todo el sistema de protección del Estado de bienestar. Es imitación a este modelo. Eso es fácil para los españoles entender modelo conservador o centroeuropeo, como le queramos llamar, modelo bismarckiano. ¿Vale? Y a partir de ahí, en función de la cuantía de tus cotizaciones, igual en España, si tú cotizas X durante X tiempo, cuando te corresponda tendrás X pensión. Si cotizan más, pues más, menos, y con unos topes regulados, pues el mismo sistema. ¿Vale? Es un instrumento al servicio de la integración de los trabajadores en el sistema político, inicialmente para callar la denominada cuestión social. Esto, evidentemente, si os acordáis, nos encontramos aquí, se llama bismarckiano, porque además el origen también fue un modelo de bienestar al estilo alemán bismarckiano, de estilo de Estado social. Estoy yendo muy para atrás, bastante más para atrás, ¿vale? Pero
en principio fue una manera de control de la cuestión social y de regulación originaria de la cuestión social, básicamente como amenaza a las revoluciones rojas, soviéticas, que amenazaba esa unificación alemana que Bismarck estaba protagonizando en ese momento, ¿vale? Las prestaciones se consiguen a través del mercado. Si los hombres, hombres y mujeres, sería más correcto decirlo, por participar en el proceso productivo y las mujeres y personas vinculadas al trabajador en virtud del derecho derivado que se les reconoce al depender económicamente de. Como veis, el lenguaje es un poquito sexista, no se ha recorregido, pero se ha entendido perfectamente. El que cotiza y los que dependen del cotizante, que van vinculados al mismo PAC, ¿no? Rige el principio de equidad horizontal, en el propósito de asegurar un nivel de vida a lo largo de todo el ciclo vital del individuo, aun cuando las circunstancias para obtener ingresos del mercado laboral cambien, enfermedad, jubilación o los gastos se incrementen, como hijos a cargo, etcétera, etcétera. Busca esa horizontalidad o esa estabilidad más o menos en los ingresos. Hay diferencias según los países, ¿vale? Vale, damos un salto. Estamos en lo mismo, ¿vale? Recordad que estamos en la clasificación según la cobertura, la orientación de la cobertura y los pilares sobre los que se sustenta. O el modelo socialdemócrata, que es el top, ¿vale? Es propio de los países nórdicos, también se llaman modelos nórdicos, etcétera, etcétera. Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega. Articula dos tendencias, la de Lord Beveri y la de los países nórdicos, ¿vale? Aquí hay como un enriquecimiento del informe Beveri, ¿vale? Al estilo nórdico con otras variantes que lo llevan muchísimo más lejos de lo que hubiese pensado Beveri ni de lejos, ¿vale? Su cobertura aquí es universal. Esto a nosotros también nos suena a los españoles, porque por ejemplo nuestra sanidad y nuestra educación imita este modelo. Nos somos muy chulos, podemos casi todo el mundo. Pero entendemos lo que hacen ellos porque nosotros tenemos un sistema tomado de ellos, ¿vale? Está estrechamente vinculado a las ideas económicas de Keynes. Aquí realmente el modelo socialdemócrata keynesiano tiene un sentido muy potente. Considera que el bienestar del ciudadano, no solo de los trabajadores o de los pobres, es responsabilidad del Estado. Ostras, esto ya son palabras mayores. Si tú estás mal, es mi culpa. Yo lo estoy haciendo mal. Oye, me encantaría que mi Estado pensara eso, ¿eh? Reconoce la igualdad de todos los individuos en los derechos sociales y persigue el logro del pleno empleo. Esta base fundamental del pleno empleo es básica y fundamental en los modelos socialdemócratas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el modelo sureño. Es propio de los países del sur de Europa, entre ellos pues estamos nosotros. Pivota en torno a la familia, que asume el total protagonismo de las cuestiones del bienestar y relega la intervención pública a un papel más endeble, ¿vale? No es tan residual, hay algunas correcciones, no en todo es residual, y cosas que son bastante potentes, pero la verdad es que dejamos mucho que desear. Participa de las características del modelo bismarckiano. El principio de acceso es el ser trabajador y la sobreprotección de los jubilados frente a la población activa. Las pensiones superan con creces su cuantía, por ejemplo, las ayudas de desempleo o pensiones no contributivas. Es decir, hay como un grupo potente que el sistema ha hecho bien en cubrir y los otros lo ha dejado ahí más. Los cubre, pero de aquella forma, ¿vale? De mínimo, pero muy mínimos, ¿vale? Sin embargo, coexisten en él las prestaciones como la salud o la educación del ámbito universal, parecida al modelo socialdemócrata. Se trata, pues, de un modelo de tipo híbrido que mezcla las prestaciones asociadas a la condición de ser trabajador con las dirigidas a la población que se encuentran en estado de necesidad. Hay diferencias también según los países. Se menciona España, que de momento lo pillamos, lo tenemos. Bien, modelo de estado de bienestar, hasta aquí sería la primera clasificación. Modelo de estado de bienestar según la orientación ideológica y la vinculación de sus prestaciones a los objetivos económicos. Ideología, economía, van de la mano. Modelos económicos, por tanto, son prioritarios o no lo social, o subsumido lo social o no, ¿vale? Y ahí estaría toda la parte ideológica, evidentemente, pasando directamente, ¿vale? Bueno, pues tendríamos el primero, ¿no? Bueno, aquí otra. Según el grado de institucionalización, que es una de las bases fundamentales, sería el denominado modelo institucional, que serían Reino Unido, países escandinavos, que hemos metido el norte de Europa, y Austria, que es un modelo que en el otro estaba en la parte conservadora o centroeuropea,
¿vale? ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo según la orientación ideológica, la vinculación con las prestaciones y desde el grado de institucionalización. Estos son el modelo institucional. Supone un compromiso institucional entre los valores del individualismo y la libertad económica, por un lado, y la seguridad e igualdad, por otro. Si vas a jugar a caballo entre los dos, yo te voy a primar mucho, mucho, mucho que tú hagas lo que tú quieras a nivel de desarrollo personal, económico y de, pero al mismo tiempo te voy a dar una cobertura muy potente para tenerte más o menos cubiertas determinadas necesidades. El Estado diseña programas públicos que afectan a la distribución de la renta, tales como provisión de bienes y servicios públicos universales, los seguros sociales para los trabajadores, las políticas de redistribución de renta. Se articulan políticas de corte universal, si bien las prestaciones se basan en los principios de necesidad e igualdad económica y social. Está orientado a la redistribución vertical y se promueven las políticas activas de solidaridad e igualdad. ¿Qué son redistribuciones verticales? Pues algo parecido al sistema redistributivo de la Seguridad Social Española, que está muy mal hecho porque no está bien redistribuido, pero técnicamente es quien más puede aporta más, quien más necesita recibe más. ¿Se ha entendido o no? Esto sería una redistribución, ¿vale? Todo lo que no sea esto no es redistribuir. Si todos aportan igual y reciben igual, el sistema es terriblemente injusto, ¿vale? Y se suelen caer. Persigue la consecución del pleno empleo mediante la cooperación entre el sindicato y gobierno en el mercado de trabajo. Por eso, estos modelos tienen una alta tasa sindical, negociación central de los salarios, que el poder que tiene la negociación, elevados niveles de gasto, porque el gasto es una estimulación, ¿vale? El Reino Unido aquí se desmarca mucho de esta línea, Austria hay veces que también, ¿vale? Los otros sí son muy potentes en el gasto. Recordad que el gasto estatal genera políticas expansivas económicas creadoras de pleno empleo, o podrían crear pleno empleo, son creadoras de empleo a priori, ¿vale? Escasa regulación en algunos sectores y predominio de las transferencias universales y de los servicios. El modelo residual, wow. El modelo residual, pues eso, residual. Aquí estaría Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Suiza. Algunos autores, algunos de los países que aquí estamos citando, no consideran ni siquiera que tengan estado de bienestar, ¿vale? Porque dejan muchísimo que desear. El Estado juega un papel secundario en la satisfacción de las necesidades. Esta es responsabilidad del mercado y de las familias. Es decir, tus necesidades te las solventas con dinero. Si no puedes, que te ayude tu familia. Si no puedes, lo tienes muy mal, porque son muy residuales esas políticas. Los objetivos de la intervención estatal son, cuando hay, proteger de los peligros de regulación de los mercados, fíjate que utilizan mercados para la protección, ¿vale? Asegurar la estabilidad y el crecimiento económico, y lo social, aquí donde está. Aplicar una política de empleo minimalista para mantener los niveles de consumo y la actividad económica. O sea, yo lo que tengo que estimular, pero muy poco porque es el mercado el que tengo yo que estimular para que cree a su vez empleo, pero yo no estimulo aquí. Mi dinero va aquí. Y mi política va en esta otra línea. Por eso, veis, son estilos totalmente distintos. El Estado solo interviene cuando la familia o el mercado fallan, garantizando un nivel de subsistencia mínimo en las prestaciones de determinados servicios. Es necesario realizar una prueba de medios para tener acceso a las prestaciones públicas. Se llama Means-Tested, por lo que las transferencias son selectivas. O sea, tienes que demostrar muy mucho esa carencia para que tú puedas ser cubierto, ¿vale? Tienes muy mal, ¿vale? Bajo poder sindical, evidentemente aquí el sindicato no tiene nada que ver. Negociación colectiva fragmentada y escasa regulación del mercado de trabajo. Y habría un modelo denominado intermedio, no está ni en lo residual ni en esto que hemos explicado tan potente como los sistemas más progresivos, ¿no? Más progresistas. Es el modelo vigente en Alemania. El mérito y la productividad laboral son la base de la satisfacción de las necesidades sociales. Ya sabéis cómo es la economía alemana y el tema del éxito también alemán. Es parecido al norteamericano, ¿vale? Se basa en prestaciones sociales orientadas a compensar la asistencia de desempleo, pero sin una política activa de pleno empleo. Yo activo que no haya desempleo, pero no me dedico a la parte de... Por eso está fusionando elementos de los dos modelos.
¿vale? El mercado laboral sigue siendo el mecanismo principal de asignación inicial de recursos. Se suministra protección a quien ha contribuido previamente al sistema, a base de la cotización alemana. Los beneficios guardan relación con lo cotizado, igual que en España. Recuerda que el sistema es pillado allí. La cobertura no está en función de criterios de necesidad. Esto es muy importante. Hay una cobertura estándar, no va en función de lo que necesita, con lo cual no es tan justo. Tasa de sindicación media, negociación centralizada, fuerte regulación y altos niveles de gasto. Pues ya sabéis que Alemania sí genera gasto potente. Fuerza y presencia de las transferencias, que son las ayudas, pero viene de la redistribución horizontal. Lo hemos explicado al principio también que metíamos a Alemania en el modelo conservador bismarckiano, orientada a redistribuir la renta y los ahorros a lo largo del ciclo de los individuos y se cubren las situaciones de necesidades ante ciertos riesgos, por ejemplo, los básicos, accidentes, enfermedad, desempleo o por inactividad o jubilación, que son los clasiquísimos bismarckianos que luego se extrapolarán a los sistemas de seguridad social contemporáneos, ¿verdad? Luego, según el criterio político, bueno, pues podríamos hablar de estados liberales. Si os dais cuenta, son tipos de clasificaciones, que los países, dependiendo de una cosa u otra, pueden repetirse. Y evidentemente, estado liberal, tenemos que meter Estados Unidos, Canadá y Australia. Hay autores que meten al Reino Unido, ¿vale? Yo lo metería. Aquí hay ayuda a los pobres, fíjate, hemos cambiado la manera de denunciarlo, transferencias universales muy modestas, subsidios a las clases con inferiores ingresos, cuando hay, favorece la pervivencia de la estratificación social al permitir la coexistencia de los beneficiarios de la protección social relativamente igual en la pobreza, ¿vale? Esto es muy duro, con el bienestar social para las mayorías suministrado por el propio mercado. ¿Qué pasa? Pues tenemos sociedades, pues los estados liberales lo que dan sociedades son muy polarizadas, o todos iguales de pobres, bastante pobres, y los que también están bastante mejor que los que están aquí abajo, ¿vale? Nadie quiere estar aquí abajo y todo el mundo teme caer. El corporatista, que también lo hemos mencionado antes de pasada, Francia, Alemania, Austria, iba a decir Australia, Austria y Bélgica. Los derechos sociales se vinculan a la clase, por lo que se conservan las diferencias sociales. Explico. Tu clase te la da tu ingreso económico. Tu ingreso económico te da tu cotización. Tu cotización te asegura otra clase de pensionistas. ¿Se ha entendido o no? Si eres pobre y cotizas pobre, tendrás una pensión pobre. Si eres rico y cotizas mejor, pues evidentemente serás un mejor pensionista y te vendrás que a la Costa del Sol. Pobre siempre pobre. El pobre mío, pobrecito mío. Exacto. El Estado tiene un escaso papel redistributivo. Se conservan los mecanismos tradicionales de bienestar, evidentemente familia, iglesia, en algunos países más que en otros. Tiene un fuerte componente contributivo, ¿vale? Que sería la parte de cotización, ¿no? Que es lo que venimos explicando. Los socialdemócratas, que estamos en ideología, países escandinavos son los reyes aquí, tratan de alcanzar la igualdad a través de programas universalistas, favorecen la independencia del individuo, de la familia y del mercado. O sea, te tengo que asegurar a ti tu sustento económico para que tú no dependas tanto del mercado, no dependas tanto de la familia. Por lo tanto, se le quita carga aquí a esta otra parte. Como veis, ideológicamente es totalmente distinto. Existe un compromiso político de alcanzar el pleno empleo. Casi que da igual quién gobierne. No sé si me estoy explicando. Si la tendencia es, dentro de esos países de estado de bienestar, es pleno empleo. Se corresponde con un sistema político normalmente socialista, pero yo he hecho el matiz de casi que no importa quién gobierne porque es verdad. Casi que no importa porque más o menos todos tienen claro el tema de pensiones, seguridad social, temas de cotizaciones, temas de cobertura sanitaria, temas de impuestos altos. Casi todos tienen esa misma línea, ¿vale? Modelo radical, aquí estaría menos conocido con este concepto. Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, lo han metido aquí. La lucha contra la pobreza y la igualdad de ingresos se realiza con otros instrumentos redistributivos diferentes a los altos niveles de gasto social. O voy a intentar tener poquito gasto social, pero sí voy a intentar poner en marcha otro tipo de iniciativas que intenten contrarrestar la pobreza o las situaciones de desigualdad. ¿Se va a entender? Si os dais cuenta, aquí no estamos metiendo a Estados Unidos. Estados Unidos está en otro lado, ¿vale? No entraría ni siquiera en el modelo radical. El denominado tradicional católico, incorporado
para dar acogida al modelo de estado de bienestar en países como, evidentemente, Italia, España, Grecia y Portugal. La responsabilidad de la religión católica es muy potente. Sistemas de bienestar poco institucionalizados, bajo compromiso con el pleno empleo. Todos dicen que van a crear puestos de trabajo, pleno empleo, pero no lo hacen porque las políticas no son para crear pleno empleo. La familia sigue jugando un papel capital en la provisión de bienestar en nuestras sociedades mismas. ¿Quién cuida a los mayores? La familia. ¿Quién cuida a los menores? La familia. ¿Hasta cuándo cuida a los menores? Hasta siempre. Porque el modelo te dice que o es eso o a ver qué hacen. ¿Vale? Tasa sindical muy baja, por tanto, escaso poder de negociación centralizada, pero con escaso poder. La política social tiende a reproducir el estatus social. Es lo mismo que hemos explicado de las diferencias de cotización, que nuestro modelo es igual. Existe una elevada desigualdad en cuanto a las estructuras de renta. Es decir, aquí la gente que cobra bien, la gente que cobra mal, cobra muy mal, y dentro de una misma empresa, un jefe puede cobrar 10, 15, 20, 30 veces más que el último empleado. En otros países, ¿esto es normal? No, no es normal. En otros países no hay esa diferenciación tan grande. Se está entendiendo, hay países donde no tiene sentido estudiar una carrera, porque no significa tener una carrera tener un mejor empleo, ni un empleo con una cotización, un salario mayor. En España eso se nos desbanca, ¿vale? Porque jugamos con otras reglas, ¿vale? Porque existe esa elevada desigualdad en las estructuras de renta. Luego, según el grado de corporatismo, está el modelo pluralista, regulación de la economía por el lado de la demanda, escaso consenso acerca de los objetivos de la política económica, por lo llama pluralista, y la política social está desconectada de la económica y de la política. Esos modelos pluralistas, en algunos sitios se habla con pluralismo de estado de bienestar, etcétera, etcétera, son muchas medidas así sueltas que muchas veces no están suficientemente cohesionadas y puede ser que se vayan cayendo algunas iniciativas. España muchas veces ha jugado con esta regla. Existen dos grupos de interés que presentan dos modalidades: países corporatistas sin ampliar participación del trabajo, sin amplia participación del trabajo. Los ejemplos más clásicos: Japón, Francia y Suiza, que ahora los saltos que estamos dando, ¿vale? Mi tío aquí Japón. Y países con un mínimo corporativismo, y aquí estaría Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia. En medio pues estamos nosotros y un montón de otros países, ¿vale? El corporatista integrado: Bélgica, Países Bajos y Noruega. La economía también está regulada por el lado de la oferta, ¿vale? El lado de la oferta es quien oferta, quien pone a disposición. Se reconoce explícitamente la interdependencia entre lo social y lo económico y se institucionaliza esa relación. Esto da un salto cualitativo a las políticas de estado de bienestar, sobre todo cuando se reconoce esa conexión entre lo económico y lo social. De hecho, los derechos sociales, cuando lo habéis estudiado, se llaman derechos económicos y sociales. Unos sin los otros no se entiende, ¿vale? Existen grupos de presión fuertemente organizados para lograr consensuar la política social e incorporarla a la política económica general, básicamente porque estos países suelen tener fuerte representación sindical y poder de negociación sindical, ¿vale? Esa es la base fundamental. Bueno, como vemos, hemos mareado todo lo que hay de modelos de estado de bienestar según las clasificaciones, pero os la tenía que contar porque creo que en todo el planteamiento vuestro de estudio de la carrera es la primera vez que se explica así, ¿vale? Entonces es importante que cuando se habla de un concepto, de momento o penséis en países o por lo menos tengamos clara de qué cosas nos están hablando cuando se habla de radical, qué es lo que es, o corporatista integrado, qué es lo que nos está hablando, ¿vale? Porque nos lo podrían en un momento dado lanzar como pregunta, ¿vale? Bien, dicho esto, como de tiempo, dicho esto, todo estado de bienestar tiene sus principales acciones, se pueden, vais a ver que en el libro se centran en tres objetivos muy concretos. Yo no voy a entrar porque es muy sencillito, pero son muy obvios, ¿vale? El objetivo primario es la seguridad económica, ¿vale? El secundario, el objetivo 2, es la reducción de la desigualdad. Y el objetivo 3 sería la lucha contra la pobreza. Si os dais cuenta, el primero es como de asegurarnos todo, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que estamos todos asegurados, a ver quién tiene más, quién tiene menos, quién tiene déficit, y de lo que se queden fuera, por eso el tercero, luchamos contra la pobreza. ¿Vale? Básicamente la imagen que tenéis que tener o la composición de lo que se supone que un estado de bienestar tiene que hacer en la forma y modelo que hemos explicado antes.
Unos hacen más énfasis, otros menos, van viendo en maneras distintas de intentar conseguir estos objetivos de estado de bienestar. Bien. Os voy a explicar ahora, para cuando hagáis la lectura, la parte de teorías explicativas de la expansión del estado de bienestar. Son teorías que intentan explicar o decirnos por qué se surgieron los estados de bienestar o qué los llevó a la existencia misma, ¿vale? Indistintamente de todos los elementos que hemos explicado al principio del tema, ¿vale? Que están ahí de sustento básico, ¿vale? Pero son teorías mucho más amplias. Habría un primer grupo de teorías, que son las teorías explicativas desde la perspectiva de la demanda de bienestar social. Se basan en factores como el aumento de renta o el incremento de la propia población. Algo así como a más se aumenta la población y además se aumentan los ingresos, va a llegar un momento en que esta población va a exigir, va a requerir o va a necesitar un Estado que dé determinadas coberturas donde antes eso no existía. ¿Vale? Es un modelo de explicación. Dentro de todas estas hay varias, pero más o menos dentro de ese gran grupo, que si os dais cuenta es de tipo evolutivo, estarían las denominadas teorías del industrialismo, ¿vale? Que es una de las más famosas. Yo voy a leer un poquito de la teoría y sobre eso explicamos un poco. Esta teoría enfatiza los factores socioeconómicos como los principales determinantes del estado de bienestar. Los socioeconómicos crean el estado de bienestar. El estado de bienestar es el resultado necesario del desarrollo industrial, tecnológico, de forma que cuanto más alto sea el grado de desarrollo tecnológico y más elevado sea el número de ancianos, personas mayores, entre la población total, mayor será el gasto en bienestar. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Porque es un retrato de las sociedades envejecidas occidentales. ¿Vale? Esto es, estado de bienestar va parejo al desarrollo industrial y tecnológico. Ese desarrollo industrial y tecnológico hace que la gente sea más longeva, ¿vais viendo? No. Y las sociedades tengan un montón de personas más mayores. A más personas mayores, más necesidades hay de sustentar esa base de población, que en su día fue la que generó la industrialización. ¿Vais viendo? Todo eso es como un proceso natural. La causa de ella reside en que la industrialización somete a la población a nuevos riesgos y a una mayor movilidad y debilita los mecanismos asistenciales tradicionales, familia, caridad, los procesos modernos, contemporáneos, posmodernos, contemporáneos de industrialización o postindustrialización, ¿vale? Valores postmateriales, todo lo que viene después, han generado cambios en los modelos familiares. ¿Estamos de acuerdo o no? No pueden sustentar nuestros modelos económicos, modelos de familia extensa, ni nada que tuviera que ver con los años 40, 50 españoles. ¿Vale? Eso ya no es factible, es insostenible para las propias familias. Generaría limitaciones de movilidad, limitaciones de creación de empleo, de acceso al empleo, de un montón de cosas, de recursos, los mismos pisos, espacios no están adaptados, o sea, es impensable, ¿vale? Por tanto, si esos modelos cambian, tiene que emerger algo que lo sustente. ¿Vais viendo? Por eso es la teoría de la industrialización. A ello se añaden las consecuencias derivadas de la incorporación masiva de la mujer al trabajo, que es muy importante, es la gran revolución de género. Esa fue, en verdad, la gran revolución del siglo XX. En este contexto, el Estado responde a las nuevas necesidades de la población que sufre los efectos adversos del proceso de industrialización, por lo que se considera que su intervención es neutral desde el punto de vista político. Al tiempo, el crecimiento económico permite la obtención de los recursos necesarios para financiar la expansión del gasto social. Aquí estarían grandes clásicos de la política social, ¿vale? Que son Mishra. Además, que este es uno de los que primero empecé a hablar de los tipos de estado de bienestar, ¿vale? Kuhl, Cartwright, Guy, Arrow, Belinsky o Lebow. Todos estos son teóricos que, si lo leéis, van a explicar esto con sus matices, pero en verdad están jugando con estos elementos. Es decir, la industrialización genera muchas personas mayores, hay una garantía sanitaria de calidad de vida, que la gente no se tiene por qué morir, por tanto hay una explosión demográfica, expansión demográfica y envejecimiento poblacional, que al mismo tiempo todo ese sistema genera condiciones por las cuales los sistemas básicos de cuidado, familia especialmente, ya los modelos familiares no pueden hacerse cargo. ¿Se está entendiendo o no? Al mismo tiempo, la figura de género estándar impuesta para el cuidado es la figura de la mujer, pero la mujer ahora está trabajando, está también en otro juego. ¿Se está entendiendo?
Y entonces el Estado tiene que emerger no como ideología, sino como elemento natural al cambio social que se produce. Eso es lo que dice la teoría de la industrialización, ¿vale? Estos elementos, si vosotros cogéis la ley de dependencia y os vais a la exposición de motivos, es decir, antes de entrar en lo que es la ley, la primera parte, y os leí el por qué se pone en marcha, es una redacción de esto que acabo de contar. Exactamente igual, pero aplicado a la reina española, etcétera, etcétera. Pero en verdad está hablando justamente de esto, ¿vale? Hay otras, por ejemplo, la teoría socialdemócrata o hipótesis de los recursos en el poder, ¿vale? Que es otra explicación de por qué emergen los estados de bienestar. Para los defensores de esta teoría, el estado de bienestar es el resultado de las luchas sociales y políticas del movimiento obrero organizado, tanto en el nivel político como sindical. De ahí que el grado de organización de aquel, este mismo que hemos hablado, sea la variable crucial para explicar la expansión del estado de bienestar y la secuencia temporal del mismo en los diferentes países. Es decir, a mayores conquistas sociales, mayor organización sindical, más derechos y prestaciones sociales se consigue, más estado social de bienestar tenemos en ese país. ¿Se ha entendido lo que vamos a decir? Porque además esta es las asignaturas de primero que habéis dado. Si vosotros cogéis la evolución de la atención social, el estado social y la cuestión obrera y la cuestión social, es esta teoría, ¿vale? Que confluye, ¿verdad? Se pueden cruzar con la otra, pero evidentemente tiene que ver con la industrialización, que confluyen en una contestación a través de conquistas sociales. Según este modelo, aunque la clase trabajadora esté bajo el dominio del capital, el gasto social, el bienestar, suministra a aquella los recursos políticos y económicos para contrarrestar los efectos más perversos del propio mercado. El estado de bienestar se entiende como un proceso de desmercantilización impulsado por los movimientos obreros opuestos a la función mercantilizadora del mercado. El mercado mercantiliza, el estado de bienestar es el elemento que contrarresta, desmercantiliza esa situación a la que subsume a las clases obreras, a las clases más pobres o a las clases dependientes en el juego del capitalismo, ¿vale? Este capitalismo genera estas consecuencias sociales, emerge, por tanto, a través de conquistas sociales, un estado de bienestar que protege de esa incidencia, pero no cambia el sistema. El sistema sigue siendo capitalista, ya lo sabéis, el sistema es el mismo, pero con esa cobertura, ¿vale? Esto implicaría, por ejemplo, que los altos niveles de bienestar existentes en los países escandinavos se deban al dominio de los partidos de izquierda en el poder, y habría que meter aquí a la presidencia sindical y a la respuesta sindical que tiene, que es capaz de sentar a la parte empresarial del gobierno para hablar, ¿vale? Que es súper complicado. También están los franceses que lo saben hacer unas hartas de bien, ¿vale? Históricamente y actualmente con los tratados. Bien, teoría neomarxista. Los neomarxistas pasan de esas dos teorías, ¿vale? Lleva su rollo. Para esta teoría, el estado de bienestar es funcional con los intereses de la clase capitalista, tanto desde el punto de vista económico como político. Económicamente, porque permite la reproducción y acumulación del capital, y políticamente, porque consigue neutralizar la lucha de clases. Esto los mata. Recordad que los marxismos buscan la lucha de clase porque hay una desigualdad de clase, se va entendiendo a través de una alienación de un grupo dominante genera sobre el otro que no lo es. Y este controla el medio de producción, se va a la riqueza, que me estoy ventilando todo el capitalismo y el capital en un momento, pero básicamente es esto, ¿vale? ¿Manera de acabar con esto? La revolución, la lucha de clase, porque es el modelo conflictivista, ¿vale? ¿Qué hace el estado de bienestar? Madre mía, el estado de bienestar es procapitalismo, porque aquí todo esto es capitalismo, consumo en masa, no sé qué, no sé cuánto, y encima la gente, como está contenta, pues no se me revoluciona. Como no se me revoluciona, alarga la lucha de clase. Consecuentemente, la teoría marxista entiende que es una consecuencia del capitalismo y un invento del capitalismo para perpetuarse, ¿vale? Para conseguir ese mantenerse. ¿Quiénes defienden esto? Pues los neomarxistas. Aquí estaría Griffin, Devin o el muy famoso Palance, ¿vale? Todos estos son gente que se pone a leer sobre ello, os hacen reflexiones desde este punto de vista. Escucha, y no se equivocan. Si todo esto que dicen es verdad también. Las tres teorías son verdad, ¿no? Lo divertido de las teorías. Bueno, aquí tenemos la teoría política corporativista o de grupos de interés, que también es muy potente. La de los grupos de interés, dice, por ley, ¿no? Por consiguiente, si bien es cierto que el estado de bienestar responde a las demandas de sus votantes,
que pueden estar diversificadas, pero aglutinadas en colectivos que defienden sus propios intereses, es posible que el mismo estado de bienestar contribuya a acrecentar la desigualdad, ya que los pobres tienen menos capacidad organizativa y esto les dificulta el articular y defender sus intereses de forma colectiva. Y estos son verdades como puño. Y en trabajo social lo tenemos súper claro. Sí. Si el estado de bienestar es consecuencia de un estado democrático y se hace lo que dice la mayoría, ¿se ha entendido o no? Quienes más voten determinadas ideas son los que van a conseguir determinados beneficios. Y los pobres, ¿a quién votan? ¿Cómo votan? ¿Quién pelea? ¿Quién representa a los pobres? Porque hasta las personas mayores en Europa tienen partidos políticos, ¿eh? ¿Se ha entendido o no? Los grises, los leones grises, los panteras grises, toda esa gente van a los... ¿Tú quieres de izquierda o derecha? De personas mayores. Yo voy a lo que en ese momento se decida que es mejor para los mayores. Punto. O sea, tiene un partido político suyo, esto es corporativo. ¿Se ha entendido o no? Y los pobres, ¿quién los organiza? Aquí nada más los trabajadores sociales. Por eso tenemos 3 niveles de intervención. Trabajo social de caso, de grupo y el community organization u organización comunitaria. Como no los organicemos, salen perdiendo porque siempre no tienen representación, no tienen lucha, no tienen nada que les represente donde se toman decisiones. ¿Vale? Esta teoría explicaría, por ejemplo, la gran importancia del gasto social dedicado a los ancianos, a las personas mayores, dado el proceso de envejecimiento del envejecimiento, puesto que estos pueden tener un poder decisivo en los procesos electorales y el hecho de que la lucha sindical favorezca los programas públicos contra la pobreza. Fijaros, si yo tengo que dar dinero a un colectivo, el que más caña o presión me dé, se lo tengo que dar. Los mayores en una sociedad envejecida es un grupo de presión muy potente. ¿Y los pobres? ¿Quiénes son? Eso no existe. Hay políticos que dicen que no existen los pobres, que no hay, ¿dónde están? Estas son cosas que han dicho políticos de determinada. No me voy a entrar en debate. Pero quiero decir, hasta el punto de vista de decir que no existen. Pues cuando hay una profesión que se llama trabajo social, que nada más nos dedicamos, por ejemplo, entre otras cosas, no solamente a eso, pero a personas en situación de necesidad o vulnerabilidad o en situación de pobreza. Este modelo encontramos a Fogg, Olson, Pampel, a Williamson, entre otros. Habría otro conjunto de teorías, que yo no la voy a explicar, son teorías explicativas desde la perspectiva de la oferta del bienestar social, son súper sencillitas, ¿vale? De hecho, ocupa de la página 46 a la página 47, ¿vale? Echarle un ojillo, ¿vale? Y complementáis con lo que nosotros hemos dicho. Y lo último son crisis y retos del estado de bienestar, que os pongo que legáis de la página 48 a la 54. Esos crisis y retos, casi todos los hemos mencionado. Es decir, cuando hemos explicado la formación del estado de bienestar, nos lo hemos ido cargando. Hemos ido lanzando elementos de crisis de estado de bienestar. De todas maneras, si vosotros, una vez que hagáis lectura atenta, veis que hay parte de esa lectura que no encajamos bien o tenemos dudas, la traemos aquí a clase y rápidamente pues entramos y explicamos lo que haga falta, ¿vale? Pero os lo pongo como lectura porque ya digo, es muy, muy sencillo, ¿vale? Bueno, con esto terminamos el primer tema, ¿vale? Voy a dejar de compartir y si tenemos dudas, cualquier cuestión, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Baristo, vete ya, ¿no? Que son las 9 de la noche. Bueno, me despido entonces, ¿vale? Cortamos la grabación. Hasta luego.